En este video vamos a hablar de la distribución de frecuencias, o también llamado tablas de frecuencias. Esta distribución de frecuencias es una ordenación en forma de tabla, como lo dice su nombre alternativo, de los datos estadísticos que obtenemos en un estudio. Y a cada valor que obtenemos se le va a asignar una frecuencia correspondiente. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿qué son esas frecuencias? Bueno, para comprenderlo un poco más, vamos a trabajar con unos conceptos básicos del tema. El primero va a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, el símbolo de la frecuencia absoluta, va a ser una f minúscula sub i. La i va a suplantar el valor o el dato que estemos trabajando. Esta frecuencia absoluta es un concepto bastante sencillo que dice que es el valor o las veces que aparece un determinado valor. Por ejemplo, si estamos en una votación con el candidato A, el candidato B y el candidato C, y el candidato A tuvo 15 votos, quiere decir que hubo 15 sufragios para este candidato. Por lo tanto, F sub A va a ser igual a 15. Lo mismo si el B obtuvo, por ejemplo, 7 votos. F sub B va a ser igual a 7. Apareció 7 veces el dato B, por así decirlo. Y si el C tuvo 3 votos, F sub C va a ser igual a 3. Es un concepto bastante sencillo de comprender, pero muy importante y básico. Vamos con el segundo. El segundo de los conceptos va a ser la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se va a representar con una n minúscula sub i, nuevamente la i dependiendo del dato que trabajemos, y es el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor y el número total de datos. Vamos a expresarlo acá. Va a ser el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor i y el número total de datos, que lo vamos a representar con la letra n. Por lo tanto, si seguimos con esto, si nosotros tenemos que el candidato A obtuvo 10 votos y en total había digamos 20 personas que votaban, la frecuencia relativa del candidato A va a ser 10 dividido 20. Y esto es igual a 0,5. Y lo interesante de la frecuencia relativa es que se puede expresar en porcentajes. En este caso, el 50%. Vamos comprendiendo entonces un poco más de qué se tratan estas frecuencias y nos sirven, son de gran utilidad para estudiar los datos que obtenemos y sacar conclusiones posteriormente. El tercero de los conceptos va a ser la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada vamos a usar una f mayúscula en este caso, nuevamente sub i, y va a ser la suma de todas las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al dato o valor que estemos trabajando. Por ejemplo, tenemos que arrojamos un dado y salió el 1, el 2 y el 3. El 1 salió 3 veces, el 2 salió 5 veces y el 3 salió una vez. Al querer conocer su frecuencia acumulada, vamos a tener que hacer, para el primer caso, la frecuencia acumulada del valor 1 va a ser 3, porque todos los valores iguales o inferiores al número 1 son 3, solamente los iguales. Para el 2, frecuencia acumulada del 2, vamos a tener que contar todos los valores iguales a 2, es decir, 5, y todos los valores inferiores a él, los 3 unos que salieron. En este caso, la frecuencia acumulada va a ser 8. Y por último, la frecuencia acumulada del 3, ya esto se va viendo, hay que sumar el valor que tenemos acá con todos los que están por encima de él o los valores inferiores. En este caso va a ser 9. Vamos a ver, permítame borrar acá, así vemos el último de los conceptos y vamos a trabajar sobre un problema interesante para poder aplicar todos estos conocimientos. El último va a ser la frecuencia relativa acumulada. Como el nombre lo dice, va a ser una mezcla, una unión entre el segundo y el tercer concepto. La simbología que vamos a usar es una n mayúscula en este caso, nuevamente sub i, y va a ser el cociente entre la frecuencia acumulada de un valor y el número total de datos.
Anteriormente con la frecuencia relativa usábamos la frecuencia absoluta para el numerador. En este caso, para el numerador vamos a utilizar la frecuencia acumulada. Es decir, que la frecuencia relativa acumulada va a ser el cociente entre la frecuencia acumulada y el número total de datos. Y también esto se puede expresar en porcentajes. Pero ahora vamos a ver un problema. Voy a acomodar acá la pantalla. Ahí está. Acá tenemos una lista de las temperaturas máximas en una quincena de verano. Un día hizo 32 grados, 31 el siguiente, el tercer día hizo 28, 30, 31 y así sucesivamente los 15 días. Vamos a acomodarlos en esta tabla, que es una tabla de frecuencias, como lo que estamos viendo, y vamos a analizar cada uno de los datos. En primer lugar tenemos que acomodarlos de menor a mayor, así que el menor de nuestros datos es el día que hizo 28 grados. La frecuencia absoluta del 28 es ver cuántas veces hizo 28 grados. Un día, 2 días, 2 veces apareció el 28. Vamos a seguir con el segundo valor. El día que hizo 29 grados. Hubo en total 2 días que hizo 29 grados. Nuevamente la frecuencia absoluta va a ser 2. Veamos el día que hizo 30 grados. Y un día hizo 30, 2 días, 3 días hubo de 30 grados. La frecuencia absoluta es 3. Veamos el día de 31 grados. Un día, 2 días, 3 días, 4 días. Es decir, que la frecuencia absoluta de 31 es 4. Y por último nos queda el 32, que también fueron 4 las veces que hizo 32 grados, frecuencia absoluta 4. Veamos ahora, entonces, la frecuencia relativa de cada uno de los valores. Recordemos que en total fueron 15 días. Es decir, que tenemos 15 valores. 2 dividido... Vamos a ver la frecuencia acumulada entonces. Después dejamos para después la frecuencia relativa. La frecuencia acumulada tenemos que hacer 2 dividido 15 y nos da un porcentaje de 13,3%. Para el valor de 29 grados tenemos también los mismos datos, 13,3%, tenemos una frecuencia absoluta de 2. Para el día de 30 grados tenemos una frecuencia absoluta de 3, lo que nos devuelve un porcentaje del 20%. Para el día que hizo 31 grados tenemos un 26,6%. Esto lo pueden calcular fácilmente con la fórmula que les dejé arriba. Y el día de 32 grados exactamente igual, tenemos una misma frecuencia absoluta, por lo tanto vamos a tener una misma frecuencia acumulada. Ahora sí vamos con la frecuencia relativa. Recordábamos que eran todos los valores inferiores o iguales al dato que analizamos. Los únicos que podemos tener acá son los iguales. Ya en el 29 tenemos los 2 inferiores del 28 y los 2 iguales. Para el 30 tenemos los 2 inferiores del 28, más los 2 inferiores del 29, más los 3 iguales del 30, tenemos 7 de frecuencia relativa. Para el 31 entonces vamos a tener 11 de frecuencia relativa y por último 15 de frecuencia relativa. Y para ya ir terminando, analizamos la frecuencia relativa acumulada, que era el cociente entre la frecuencia relativa y el valor o la cantidad total de datos, y vamos a tener para el primer caso 13,3%. 2 dividido 15 por 100 nos da el porcentaje. Para el valor de 29 grados vamos a tener 26,6%. Para el día de 30 grados o para los días de 30 grados vamos a tener un 46,6%. Vamos a tener un 73,3%. Para el día de 31 grados, hacemos 11 dividido 15 por 100, nos da este valor. Y por último vamos a tener un 100% en el día de 32 grados. Pero bien, esta es una forma entonces de comprender y conocer las distribuciones de frecuencias, poder acomodar todos los datos que tenemos y así sacar conclusiones con mayor facilidad.